reto está buscar más de Dios. ¿Cuántos necesitan ser más santos? ¿Cuántos necesitan ser más humildes? ¿Cuántos necesitan ser más llenos del Espíritu de Dios para predicar su palabra? Eso es lo que necesitamos, hermano. El poder que nos da el Espíritu de Dios a través de su palabra y el conocimiento de ella. Vamos al libro de Filipenses. Vamos al capítulo 2. Vamos a usar como base bíblica los versículos del 12 al 13. Filipenses 2, la base bíblica del 12 al 13. El cristiano debe llevar unas señales. El cristiano, el que ha nacido de nuevo, debe llevar unas señales. Debe demostrar lo que es. Así que por tal razón, yo le puse como título a esta predicación: las señales de la salvación. Las señales de la salvación. Las señales que el cristiano debe dar porque es salvo. Amén. Así que leemos Filipenses 2 del 12 al 13. Para que nos veamos en las redes sociales, usamos Reina Valera del 1960, pero hoy vamos a usar la versión Reina Valera de las Américas, que es la que tenemos en pantalla. Así que lo podemos leer todos juntos. Ustedes miran la pantalla que está en la espalda mía y yo miro la pantalla que está al frente. O si es la misma versión en su Biblia, pues lo lee en la suya. Amén. Dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Padre, venimos delante de tu presencia en esta hora nuevamente, Dios, pero en esta hora para hacerte un pedido especial, Señor. Que seas tú obrando a través de tus siervos, Señor. Que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, pero a mí también, Dios, porque yo también estoy necesitado de tu palabra, Dios. Porque si es por medio de tu palabra que mi fe va a crecer, entonces puedo cantar como cantábamos, como adoramos. Quiero más y más y más de ti, Señor. Deseo más de tu palabra. Deseo más ser transformado. Deseo más poder ser tu imagen. Deseo más poder amar a los demás como a mí mismo, Señor. Deseo más perdonar a otros, Señor. Deseo, Señor, que tú me uses en esta hora, Señor. Deseo que sea a través de tu poder, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a esta tu iglesia, Señor. Así que te lo pido en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Le dije que el título del mensaje: las señales de la salvación. Las señales de la salvación no es otra cosa que algo que los demás deben estar viendo en mí como cristiano. Todo eso que los demás ven en mí deben ser las señales de lo que Dios, a través de su Espíritu Santo, ha empezado a hacer en mi corazón y empieza a verse por fuera. Así que, partiendo de esa premisa, desde los inicios de la iglesia, la relación entre el poder de Dios y la responsabilidad del creyente de llevar la vida cristiana ha sido motivo de discusión. Lo podemos ver en la vida cristiana: un asunto de confianza pasiva o es un asunto de obediencia.
Es un asunto de obediencia activa, obediencia que se ve en mi caminar cuando yo camino de acuerdo a la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que no son cristianos o que no viven como cristianos, pero conocen lo que la palabra de Dios dice. Entonces, Dios le da testimonio a ellos a través de la iglesia, a través de mi compartir, a través de cómo yo me comporto delante de ella, a través como yo los trato, a través como yo tomo decisiones en momentos dados. Así que se trata solo de lo que Dios hace o de lo que hace el creyente. O es una combinación de las dos cosas. Se trata solo de la obra de Dios o existe alguna exigencia de parte del hombre como respuesta al mandato de creer en el Evangelio. Las Escrituras dejan claro esto, que involucra tanto la soberanía de Dios que sale de las dos partes. La Escritura deja claro que esto involucra tanto la soberanía de Dios como la respuesta humana. Dios es el que nos busca. Dios es el que hace el acercamiento. Y dice la Escritura que ese acercamiento lo hace por amor. Porque Dios nos amó primero a nosotros. Y cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios a través de su Espíritu Santo nos da vida. Y ahí es que viene la respuesta del creyente a la palabra de Dios. Porque el muerto no escucha, no habla, no puede levantarse. Pero cuando el Espíritu Santo a través de la palabra resucita tu corazón, entonces tu corazón está apto para escuchar la palabra de Dios y responder afirmativamente. Así que vamos a ver algunos versículos nada más que nos dan evidencia de esto. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, mire cómo dice la palabra de Dios. Dios mismo, mire lo que dice. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Es don de Dios. Pero si nosotros vamos a Juan 6:44, ¿a quién encontramos hablando en Juan 6:44? Encontramos a Jesucristo hablando, ¿verdad? Y el título del contexto de esa parte de las Escrituras en Juan 6:44 es que los que estaban escuchando a Juan, los que estaban escuchando a Jesucristo hablar, no creían o no aceptaban que Jesús había venido del cielo. Eso ellos lo ponían en duda. Pero Jesucristo, Dios mismo, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, ahí vemos que de la única forma que el hombre viene al Evangelio, acepta el Evangelio, cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, es porque Dios lo pone en su corazón. Nosotros vemos en el libro de los Hechos que hay una
una sierva llamada Lidia, donde Dios obra en el oído de Lidia. ¿Para qué? Para que Lidia pusiera atención al evangelio que Pablo estaba predicando y entonces podía aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, sin embargo, después de Juan decirnos que Jesucristo declaró que nadie podía venir a Él a menos que el Padre no lo haya traído, nosotros vamos al libro de los Hechos y vamos al capítulo 16 del libro de los Hechos, y cuando vemos en el versículo 31, cuando vemos en el versículo 31, mire cómo dice la palabra del Señor. Pablo y Silas están predicando a una multitud. Entonces, cuando ellos terminan de predicar, ya ellos tienen el convencimiento en su corazón a través del Espíritu. Entonces, mire lo que preguntan. Y sacando, les dijo, dice el 30, sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahí, ¿quién tiene que orar? Tú y yo, el creyente. Tiene que creer. Pero para que tú y yo podamos creer, tiene que haber puesto Dios en nuestro corazón ese deseo. Que lo leímos en Filipenses, ¿verdad? Decía que es Dios el que pone el querer como el hacer. Es Dios el que lo hace. A veces nosotros podemos escuchar el evangelio, podemos escuchar la predicación, llega el momento del llamado y empezamos a combatir en nuestro corazón si voy o no voy. Si voy, no, Dios te está llamando, porque Dios no quiere que nadie se pierda. De ese también el evangelio de Juan. Dios vino a salvar, a buscar todo lo que se había perdido. Cuando dice todo, es porque todos estábamos perdidos. Porque cuando vamos a Romanos, en el versículo 23 del capítulo 3, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Por cuanto todos pecaron. Y la salvación es individual. Yo no me salvo porque mi papá y mi mamá hayan estado en los caminos del Señor todo el tiempo. No. Yo me salvo cuando acepto a Jesucristo como Señor y Salvador. Es una decisión muy de cada uno. La salvación no se recibe por obras humanas, sino por la fe personal. Es su fe personal. Es la obra que Dios hace en el corazón de usted, lo que lo va a llevar a unirse, a ser hijo, a obedecer, a cumplir con la palabra de Dios, a buscar de Dios. Dios pone ese deseo de acercarse a Dios. Por eso le dije al principio, ¿cuántos hicieron la resolución de decir: oh, este año voy a buscar más de Dios? Porque a mí me interesa saber eso. ¿Usted sabe por qué? Porque por el pasar de los años, cada vez que las personas hacen resoluciones a principio de año, a los 2 meses ya se olvidaron que habían hecho una resolución. Y ya a los 2 meses no siguen trabajando en eso. Y cuando llegamos a fin de año, yo creo que el 5% no logró lo que dijo que iba a hacer al principio. Se le fueron perdiendo las fuerzas. Se fueron desanimando. Pero hoy, Pablo, a través del Espíritu de Dios, nos va a contestar esas preguntas que estábamos haciendo al principio. Si esto es solo de Dios, o si yo también tengo mi parte que hacer. Porque hay uno que ve: no, yo todo que lo haga Dios. Tú tienes que hacer una parte. Porque estamos viendo que tú tienes que creer. Usted va al médico, usted está enfermo. Usted va al médico porque usted se siente fatal. Usted confía en el médico. El médico le hace unas pruebas de sangre, le hace unas pruebas de pulso,
hace lo que tiene que hacer, le coge temperatura, lo diagnostica. Usted tiene tal condición, paciente, hace una prescripción, le da una receta. Está en usted. Cuando sale de la oficina del médico, curarse o no, así mismo es la salvación. Dios la ofrece, está en ti. Si lo aceptas o no, está en ti. Si tú eres cabeciduro, fuiste al médico y te importó poco lo que él dijo, vas a seguir con la enfermedad, vas a seguir con los dolores, vas a seguir arrastrando la condición. Pero si usted fue entendido, usted hizo lo que el médico dijo, usted se va a sanar. Así es con el Evangelio. Si usted escucha el Evangelio y usted hace caso a Dios, entonces usted se va a salvar. Pero usted no se salva a menos que no acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y cuando usted hace esa afirmación, vamos a ver hoy por la palabra, entonces Dios espera que usted cambie, que usted empiece a poner en práctica lo que la Biblia dice. Así que la salvación no se recibe por obras humanas. Otras enseñanzas también encierran aparentes paradojas o contradicciones. Por ejemplo, Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre. Y aunque las escrituras fueron copiadas por autores humanos, cada palabra de ellas fue inspirada por Dios. Por eso es que nosotros podemos confiar plenamente en lo que esta palabra dice. Por eso cuando yo me voy a sentar a escuchar una predicación, tienen que hablarme de la Biblia. Yo no quiero que me emocionen. Yo no quiero que me den un curso de cómo vivir. No, yo quiero que me digan cómo Dios quiere que yo viva. Eso es lo que yo quiero escuchar. Palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que transforma los corazones. Es la que cicatriza las heridas en los corazones. Es donde yo puedo comprender la necesidad que tengo del Evangelio para poder ser salvo y llegar un día al reino de los cielos. No hay otra forma. Es la única forma. Es Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que en Filipenses 2, 12 al 13, Pablo presenta la solución a este aparente conflicto entre la parte que le corresponde a ambos, el creyente y a Dios, en la santificación. Sin embargo, de ninguna manera Pablo se esfuerza por armonizar esto racionalmente. No, él por fe cree que es así, que es Dios el que pone el querer como el hacer en el hombre, y a través de ese querer como el hacer que Dios pone en el hombre, entonces el hombre se mueve afirmativamente a confiar en Dios, a amar su palabra, a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a ser imagen de Cristo. No se queda detenido, no, empieza a moverse, a caminar. Entonces, ambas verdades, y se limita a comunicarla diciendo en efecto que el creyente debe ocuparse de su santificación por un lado en el versículo 2, y que Dios también hace lo suyo en el versículo 13. Así que el mismo enfoque dual encontramos a lo largo del Nuevo Testamento. Esto no es una palabra solo de Pablo. Cuando nosotros vamos a segunda de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 3 y 4, mire lo que dice Pedro. Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 4, segunda de Pedro, 3, 1, versículos 3 al 4.
Mire cómo dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de qué? De la concupiscencia, a causa del corazón malvado que tienen los hombres. Y de ahí sale la concupiscencia. Por eso es que Santiago dice: ¿de dónde sale la guerra? De los corazones de los hombres. ¿Por qué? Porque no se pueden poner de acuerdo. Los hombres no se pueden poner de acuerdo. Entre ustedes tienen un poquito, quiere más. Y la cosa es que usted no está dispuesto a compartir con nadie. Los hombres no quieren compartir su riqueza. Los hombres cada vez quieren más. Pero la Biblia nos enseña a compartir. La Biblia nos enseña, en el mundo te enseña, tú primero, tú segundo, tú tercero, tú cuarto. La Biblia te enseña que tú vas tercero. Porque primero es Dios, después tu prójimo, después tú. Ahí está la diferencia entre el cristiano y el mundo. Por eso mi vida no puede ser igual que la de aquellos que están allá afuera. Tiene que ser diferente. ¿Por qué? Porque mi vida Dios la usa para testimonio de aquello. Por eso es que la Biblia dice que con el débil abochorna el fuerte Dios. Con el necio, el sabio. El sabio cree que todo lo sabe. No, el único que todo lo sabe es Dios. Donde yo puedo adquirir sabiduría, yo puedo adquirir conocimiento en la escuela. Aquí no me enseñan cómo arreglar un carro, para eso voy a la escuela. Pero quien me da el entendimiento para el aprovechamiento es Dios. Es Dios. Porque aquí, ¿usted sabe lo que voy a encontrar aquí? Principios de vida. Principios de vida para salvación. Aquí no voy a encontrar, no fumes, no bebes, pero tengo un principio de vida que dice que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que yo lo debo cuidar. Y cuando usted va a la bebida, necesitas pequeña, pero te dicen que te hace daño. Cuando vas al cigarrillo, necesitas bien pequeña, no igual de grande como el rótulo del nombre. Necesitas bien pequeña, pero también te dice que te hace daño. Y aquí me enseña el principio de vida, que lo que me hace daño, yo no lo debo utilizar. Porque el problema no está en que usted beba. La Biblia no condena que usted beba, hermano. La Biblia condena que usted bebe y se emborracha. Entonces, cuando usted se emborracha, pierde los sentidos y hace cosas de las cuales después está avergonzado. Está avergonzado después de esas cosas que usted hizo. Y ahí es que está el dolor más grande. ¿Sabe por qué? No porque usted esté avergonzado, es porque todo el mundo empieza a buscarte también. Porque una de las cosas más malas que tiene el hombre es que siempre tira piedra al techo del vecino, pero el suyo es de cristal. Porque no habemos perfecto. Cuando yo veo a alguien caído, me le tengo que acercar con amor. Con amor, levantarlo. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia no me dice, adelántate tú y los demás que se queden atrás. No, ve al paso con ellos. No los abandone. Pero nosotros los abandonamos. O si no empezamos, ay, avanza, atrás. No, la Biblia dice que lo espere. Que lo espere. ¿Sabe por qué? Cristo lo hizo por usted. Cristo, de ser Dios, no escatimó
en ir a la cruz para pagar por mis pecados. Pero ¿con qué facilidad? ¿Con qué facilidad yo juzgo a los demás sin mirar mi casa? Es fácil decir y hablar de los hijos del vecino, pero los míos son terribles cuando salen fuera de casa. Es fácil ser santito en la iglesia, pero diablito en casa, diablito en la escuela, diablito en el trabajo, diablito en todas las relaciones que tengo fuera de la iglesia. Ahora, ¿quién es medio lo anda el pastor? ¿Lo andan los hermanos? No, ahí nada, así es fácil, hermano. Pero usted no se cuide de lo que yo pueda ver. Usted acuérdese siempre que Dios siempre lo está viendo. Usted acuérdese siempre que Dios esa es la versión que vale, es la de Dios. La mía puede ser distorsionada, porque pueden estar los espejuelitos empañados y no veo bien. Pero la visión de Dios es más de 20/20, perfecta. Esa es la visión que yo tengo que cuidarme. Entonces, eso es lo que yo tengo que velar. O sea, mi salvación yo la tengo que cuidar por lo que se pagó por ella. Se pagó la vida de Cristo por mi vida. Eso fue lo que Dios hizo en la cruz. Derramó toda su ira en la vida de su Hijo. Pero Él no escatimó a ser igual a Dios para venir, humillarse, hacerse como tú y como yo, hombre, hasta morir. La obediencia de Cristo hasta morir. Ese es el ejemplo. Hasta morir. Entonces se supone que yo cuide mi salvación hasta morir. Yo no espero que nadie venga al Evangelio para tener unas poquitas cosas. Yo espero que todo el que llegue al Evangelio sea para salvación, hermano. Sea que para cuando Cristo vuelva, no, se vaya con Él. Poder llegar a ver a Cristo cara a cara. Ahí tendremos cuerpo glorificado. Antes de eso, tengo que velarme. Porque es que soy humano. Mi corazón es engañoso. No me puedo dejar llevar por mi corazón. Y mucho menos por lo que se me antoje. Porque se nos antoja cosas malas, 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 malas. De verdad, se lo digo, hermano. De verdad. No hay nadie que esté libre de pecado. Ya nosotros lo vimos con la mujer adúltera. Se la llevan a Cristo y las escrituras que dicen, para probarlo. Para probarlo. Lo primero que la llevan a ella nada más. Y el otro. Ella fue cogida en el acto, dice el relato bíblico. En el acto la cogimos adultera. Y el otro, porque ya sola no lo puede hacer. Tiene que haber el otro. ¿Dónde está el otro? Ese no lo llevaron. La llevaron a ella nada más. ¿Por qué? Porque también nosotros somos así. Nos gusta enseñorearnos de los demás. Pues de ellas se enseñorearon. La escritura dice, para probar a Cristo. ¿Cómo tú vas a probar a Cristo? Si Él es eterno, es Dios. ¿Cómo te lo vas a engañar? No hay forma de engañarlo. Y Él siguió ahí quietecito. Ahí. La Biblia no dice que escribía en la tierra. No dice. Pero como ellos siguieron, no, que vi, Moisés dice en la escritura, la ley dice que hay que matarla, hay que apedrearla. La ley dice que hay que apedrearla. Se levanta Cristo y le dice, pues es sencillo, hermano, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Ellos fueron con piedra en mano, dice la escritura. ¿Qué empezó? Desde el jovencito hasta el adulto a soltar la piedra. Soltar la piedra y irse. Cristo se quedó ahí. Se levantó y le preguntó a la mujer. ¿Qué pasó? ¿Quién te jugó? No, nadie. Yo tampoco te juzgo. Vete, no peques más. Vete, no peques más. Vete, no peques más. Las oportunidades no son muchas. Las oportunidades no son muchas. Hay que aprender a creer.
Hay que aprender a confiar en el Señor. No confíes en tus fuerzas. Confía en el Señor. Ponte en las manos de Dios. Dios, dame, ven a mi corazón. Quiero más de ti. No solo cantemos, vivamos, iglesia. Vivamos así. Sí, Dios, no, vamos a vivir como la palabra de Dios dice. Vamos a hacerle caso. Vamos a convertirnos en hombres y mujeres obedientes, siervos y siervas que vivan para Dios. Eso va a cambiar tu familia. Eso va a cambiar tu entorno. Eso lo va a cambiar todo. Porque Dios no falla. Y lo que no cambie, tú vas a tener el entendimiento para poder aceptarlo y seguir sin que te moleste. Eso es lo que la Biblia ofrece. Cómo tú poder desarrollarte y crecer en el camino del Señor. Cómo tú puedes ser mejor imitando a Cristo. Eso es lo que ofrece. Así que Pablo exhorta a los filipenses mucho más que a vivir en unidad en una situación dada. Los exhorta a vivir una vida que conduzca a la salvación de Dios en el tiempo y la eternidad. Cuando digo el tiempo y la eternidad, es que yo voy a vivir una vida que me conduzca hoy. Yo voy a vivir una vida que refleje lo que Cristo dice en su palabra. Yo voy a vivir una vida que Cristo vivió en la tierra, que eso me va a llevar a la eternidad. Si no, lo que voy a vivir son lo que Dios me permita vivir aquí, los 70, 80 años y después a la condenación. Eso es lo que nos espera. Eso nadie lo quiere creer. Eso ya no lo predican desde los púlpitos. ¿Saben por qué? Porque la verdad vacía las iglesias. Tú predicas del pecado y vacía las iglesias. Tú predicas del pecado y los gobiernos te atacan. Tú predicas del pecado y las redes sociales no postean lo que tú escribes. Porque eso no le gusta al enemigo. Y el enemigo domina todo eso. El enemigo domina todo eso. Las escrituras dicen que ese es el Dios de este mundo. No es que Él es Dios, ni tiene nada comparado con Dios. Es que las personas lo tratan como Dios. Lo idolatran, lo siguen, lo buscan. Pero ese no es lo que yo quiero en mi vida. Yo quiero servirle al Dios verdadero. Yo quiero poder decir y enseñar para que el que me escuche pueda decir como Josué: yo y mi casa adoraremos, serviremos a Jehová, al Rey de Reyes, al Dios del cielo. Pero no de mentira, de verdad, en todo tiempo, haciendo su voluntad, buscándolo de día y de noche, gozándome en la presencia del Señor a través de su palabra. Así que este pasaje presenta perfectamente la obra de salvación. La salvación es cosa de Dios. Es Dios quien obra en nosotros el deseo de ser salvo. Es verdad que nuestros corazones están inquietos hasta que encuentra el reposo en el Señor. Por eso el hombre nada le complace. Porque el hombre está necesitado de Dios. ¿Sabe cuál es esa necesidad? Ese aliento de vida que Dios le dio a Adán. Que allí mismo donde se lo dio, allí mismo se rompió esa relación. Porque el enemigo se interpuso. Porque a él no le fue bien queriendo ser como Dios. Entonces es arrojado del cielo. Entonces, Satanás es un engañador, es un envidioso también. Entonces se interpone entre la relación del hombre y Dios. Porque ya él no tiene ninguna relación con Dios.
Él no tiene forma de mirar atrás. Él realmente está perdido. Ese sí, no tiene futuro. Y conoce cuál es su futuro, que es la condenación. Por eso quiere interferir que usted y yo lleguemos a entablar una relación con Dios digna de salvación. Porque hay muchos que entablan relaciones con Dios, pero no son dignas de salvación. Muchos de ellos es para echar dinero a su bolsillo. Muchos de ellos son engañadores. Muchos de ellos le sirven a Satanás desde los púlpitos. Pero yo quiero servir a Dios verdadero. Y para yo servir a Dios verdadero, yo tengo que conocer las Escrituras. Yo tengo que sacar tiempo, intimar con Dios. Intimar con Dios. No hay de otra, hermano. Y esa intimación con Dios viene a través de la oración, la lectura de la palabra y la meditación de lo que leo. Porque yo necesito entender lo que leo. Yo no quiero vivir de emociones, no, yo quiero vivir con mi entendimiento. Por eso es que Romanos 12:1 te dice, hermano, cambia tu manera de pensar. Eso es lo que dice. Vamos allá, mira cómo dice. Romanos 12:1. Así que, hermano, os ruego, mire cómo Pablo lo pide. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto que racional, es el culto con entendimiento, donde usted está pensando lo que le está diciendo a Dios, donde usted está razonando con Dios, donde usted le está diciendo a Dios, te acepto como mi Señor y Salvador. Y ahora me voy a someter a tu palabra. Ahora me voy a vivir para ti. Ahora voy a vivir para agradarte a ti. Pero hay que seguir conociéndolo. Los que se casan, los que tienen novio, no intiman con su novia. Al principio no quieren salir del lado de ella. Tanto el tiempo ahí buscando, ¿verdad? Buscando. Es que lo hace de corazón, se mantiene. El que no, consiguió lo que quería y se fue. Es así. Pero la relación con Dios es diferente. Porque Dios es el que pone el querer con el hacer. Entonces, por eso es que, ¿cómo usted va a conocer el verdadero cristiano? Por su fruto. Por su fruto lo conoceréis. Juan llega más lejos en una de sus cartas y dice, no se pongan tristes, ellos estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Pero no eran de nosotros. Por eso cuando se puso difícil la cosa, arrancaron, vienen polvorosa, se olvidan de todo. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Porque no son de Dios. Así que esto también tiene otra cara. La salvación es cosa del ser humano, ocupado de vuestra propia salvación, dice Pablo. Es un hecho que uno tiene que recibir un beneficio o un regalo. Si yo te voy a regalar algo a cualquiera de ustedes, si ustedes no lo reciben, pues yo no puedo hacer el regalo que quería hacer. Yo quería obsequiar, pero si la persona que le voy a obsequiar no quiere, ¿qué voy a hacer? Volver a irme con el regalo. Así pasa con la salvación. Dios te quiere salvar,
Pero si tú no quieres ser salvado, si tú sigues diciéndole que no, pues Él va a respetar tu decisión, porque Él no te va a esforzar a eso. Él no te va a esforzar. Él quiere que tú hagas lo que Pablo está diciendo. Que veles por tu salvación, que veles por tu relación con Dios. No es que, ay, acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador y después sigo viviendo como si no lo hubiera aceptado. En una vida completa de pecado. Usted no es salvo. Porque los frutos que usted da es que usted es hijo del diablo, no de Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Hay una cosa que se llama santidad. Y la santidad no es otra cosa que separación de vida de pecado. Por eso es que Dios es 3 veces santo. La Biblia se enfoca en decirnos, Dios con el pecado, nada. Nada de nada. Por eso es que la Biblia dice, Dios es santo, santo, santo. Habrá quien quiera decir, no, porque un santo es para el Espíritu, otro santo es para el Cristo, otro santo es para el no. Yo leo que Dios es santo, santo, santo. Porque si fuera así, también diría Dios es amor, amor, amor. Y entonces, amor del Espíritu, amor de Cristo y amor de Dios. También será Dios es paciente, paciente, paciente. No lo dice, es santo. ¿Por qué? Porque está separado del pecado. Es para que usted y yo aprendamos que no podemos vivir con Dios y ser pecador. Y ser pecador no, porque pecador son practicar el pecado a conciencia, sabiendo lo que Dios ya te dijo que no puedes hacer, que tú lo hagas. Que tú lo hagas. Así que la santificación requiere de esfuerzo, sin embargo, Dios lo faculta conforme a su poder soberano para llevar a cabo su voluntad para y en sus hijos. La voluntad de Dios es buena, perfecta, y Él quiere hacer eso en nosotros. Yo no hago buenas obras para ser salvo, no. Yo hago buenas obras porque ya soy salvo y temo a Dios. Entonces vivo de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso entonces los demás pueden decir, oh, es diferente. Pero si yo acepto a Jesucristo y sigo obrando igual, ¿qué diferencia hay en los demás? Sigo siendo igual. Sigo siendo igual. Así que cuando, mire esto, usted necesita hacer algo. Dios hace su parte, pero usted tiene que hacer la suya. Ok, ¿cómo yo puedo ver eso? Bueno, yo voy a Éxodo 14, 13 al 14. Vaya a Éxodo 13 al 14. Ese es el momento que Moisés está con el pueblo de Israel frente al mar. Y no al mar, al mar. ¿Verdad? Éxodo 14, los versículos 13 al 14. Y Moisés, mira la confianza de Moisés. Mira la confianza de Moisés en Dios. Dios no había fallado desde que Dios buscó a Moisés allá en Madián, lo sacó y lo trajo para sacar a su pueblo de Egipto. Moisés siempre vio que la palabra de Dios era clara, que Dios era un Dios justo, que Dios todo lo que había dicho lo cumplía. Así estuvo por 40 años. Moisés estuvo 40 años en el desierto. Entonces, dígame usted, si Moisés no es una persona idónea para escribir los primeros 5 libros de la Biblia, ¿es el mejor? ¿Por
porque Él cambió todo. Él cambió todo. Moisés vio la mano de Dios desde nacer, porque cuando Moisés nació, había una ley del faraón de matar a todos los niños. Pero su familia lo vio tan hermoso que se olvidó y puso su vida en riesgo. 3 meses tuvo Moisés ahí. Y después, Dios obra, lo ponen en la canastita, lo tiran por el nido. ¿Ah? La hermana Faraón. ¿Quién mejor para meter allá entre los enemigos lo metió? Para que los enemigos lo enseñaran, para que él aprendiera todo lo que aquellos sabían. Ahora, cuando él se ve acorralado, el mar al frente, el pueblo de Dios ahí frente al mar, el ejército preparado de Faraón. No había salida. Había que pelear o nadar. Encerrona total. Mire las palabras de Moisés. Y Moisés dijo al pueblo, primero, no temáis, estaos quietos y ve la salvación de Jehová que él hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Eso es Moisés. En palabras inspiradas de Dios, es que nosotros la conocemos muy. Pero esas fueron las palabras de Moisés. ¿Quién usted cree que puso esas palabras en Moisés? ¿Usted cree que eso salió del entendimiento de él? No, si estamos leyendo que Dios sabe que poner querer como el hacer en el hombre. Esas son las palabras de Dios para el pueblo de Israel, para usted y para mí. Termina el 14. Jehová peleará por vosotros. Y vosotros estáis quietos. ¿Así pasó o no pasó? Sí, así pasó. Esa es la historia. Han habido el descubrimiento de carrozas ahí en ese mar, en el fondo del mar, y cosas que se supone que pertenezcan a los egipcios. Todo eso ha aparecido. Porque Dios es real, hermano. Dios es real. Los que vivimos una mentira somos nosotros, pero Dios es real. Usted y yo somos los que vivimos mucho. Creyéndose gante, el otro creyéndose reggaetonero, por eso usted está buscando siempre la moda de ellos, que si la prendota, que si la gorrita de la, oye, tatuaje por aquí, tatuaje por allá, como si los tatuajes pelearan. Entonces lo que hacen metiéndole miedo a la gente, y le dan un galletazo y salen corriendo. Y está repleto de tatuajes por todos lados. No, hermano, vamos a ser reales. Vamos a ser reales, vamos a creerle al que verdaderamente dice la verdad. Ese se llama el Dios del cielo. Así que, esa unión, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Mira el 15 y el 16 ahí. ¿Cómo es que dice? Porque ahí hay algo para nosotros. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen, la salvación era de Dios, era producto de lo que Dios iba a hacer, pero los hijos de Israel tenían que marchar. Y para los hijos de Israel tenían que marchar, era que iban a obedecer, estaban siguiendo la ordenanza de Dios. Yo te voy a salvar, tú tienes que marchar. Yo te voy a salvar, tú tienes que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Sencillo, hermano. No sé por qué la gente pelea con su salvación. No sé por qué la gente pelea, no se rinde. Con Dios no se puede pelear. Dios es el Dios
todopoderoso. Cuando Él decidió. Cuando cierra la puerta, la cerró. Lo vemos con, mire, esto se trata de fe. Miren hoy. La gente dice, no, el padre de la fe es Abraham. No, para mí yo creo que es Noé. Para mí yo creo que es Noé. Porque usted sabe que es que usted no había visto una gota de lluvia caer. Y se le aparezca el ángel de Jehová a decirle a usted, construye un arca que viene un diluvio. Construye un arca que viene un diluvio. Y no cualquier arca. Le dio las dimensiones del arca. Y después le dice, y no te vas solo, predica. Predica el evangelio. Porque ahí vas a meter dos animales de estos, dos animales, de los impuros vas a meter poco, de los que vas a usar después para comer y de los limpios vas a meter unos poquitos más, y todo hay que creer. ¿Cuántos creyeron? Él y sus hijos. Él y sus hijos. La cosa no queda ahí. La cosa es que el arca tenía unas dimensiones y había que ir a cortar la madera. Y había que preparar la calefacción que le iban a poner a esa madera porque no entrara el agua. Siempre el hombre tiene que hacer algo. Tú no se lo puedes dejar todo a Dios. Tú tienes que dar el paso. Aquí estoy, Señor. Úsame. Quiero cambiar. Transforma mi corazón. No se lo dejes todo a Dios. Estamos viendo que hay cosas que tú tienes que hacer. Y una de las cosas que tienes que hacer es humillarte. Humillarte ante la cruz. Y tú sabes por qué no hay excusas para no humillarte. Porque Jesucristo se humilló a lo sumo. No le importó ser igual a Dios para venir y nacer en el vientre de una virgen y crecer como uno de tú y yo que crecemos. No creció en un palacio. Él creció en un pesebre. Él pasó las necesidades que pasamos todos nosotros. La única diferencia, que no pecó. Que siempre fue fiel a su padre. Eso es lo que nos falta a nosotros. Fidelidad es lo que nos falta a nosotros. Nosotros si no fallamos por un lado, fallamos por el otro. Y aún así nos amó tanto y tanto que su fidelidad llegó hasta la muerte para que usted y yo tengamos vida. Para que usted y yo tengamos vida. Eso no es cualquier cosa, hermano. Por eso es que Pablo aquí te dice, oye, cuida todo eso, hermano. Dale valor a lo que Dios hizo por ti. Dale el valor a lo que Cristo hizo por ti. Ya no es un niño. No, ahora es un Cristo resucitado que está a la diestra del Padre abogando por ti. Él es el que va a decir, Padre, ese es de los míos. Me aceptó. No me negó. Porque cuando tú no aceptas lo que Dios te ofrece a través del Hijo, tú estás negando al Hijo. Y Jesucristo dice en su palabra, el que me niegue delante de la gente, yo lo voy a negar delante del Padre. Así que yo prefiero que la gente no me busque a mí, pero busque a Cristo. No importa lo que la gente diga de mí, yo quiero lo que Cristo va a decir de mí. Yo quiero serle fiel a Él. Aunque me deje de hablar en mi familia, que me deje de hablar todo y que me quiera dejar de hablar. El que venga donde mí a hablar y no quiera que yo le hable de Cristo, pues no tenemos nada más de hablar, ¿no? No tenemos nada más de hablar. Pero yo tengo una convicción y tengo una salvación que debo guardar. Así que Pablo
no habla de alcanzar la salvación por medio de esfuerzo o bondad humana, sino de manifestar la transformación interna que Dios ha otorgado por su gracia en cada uno de nosotros. De eso es el que habla Pablo, de que yo debo caminar diferente. Mire cómo Pablo lo dice con toda claridad en Romanos 3, versículos del 21 al 24. Romanos 3, 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Estamos hablando del Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Usted sabe por qué no hay diferencia? Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, ¿de dónde están destituidos? No es que usted lo botaron del trabajo, no. Es que usted está destituido de la gloria de Dios. De algún día poder estar frente a frente con Dios. Esa puerta está cerrada para usted. Ahora, por amor, Dios envía un mediador para abrir esa puerta. Yo soy la puerta, yo soy el camino, soy las palabras de Cristo. La puerta está cerrada. Hay que buscar el mediador. Entonces, a ese mediador es que me voy a rendir, a ese mediador es que le voy a rendir pleitesía, a ese mediador es al que voy a seguir, a ese mediador es el que voy a obedecer. Es a él. Es el único que lo merece. Los demás no. Es él. Es él que derramó su sangre por ti y por mí. Así que cuando usted va a Efesios, Pablo usa esas mismas palabras, porque por gracia soy salvo. Usted va a Efesios 2, 8, 9. Podemos ir a Hebreos. Vamos a ir a Hebreos 11, 7. Porque ahora podemos ver por qué la palabra de Dios estaba diciendo que de la ley y de los profetas, o sea, que desde el principio, porque la ley es solo los 5 primeros libros de Moisés, desde allá viene Dios salvando por la fe. Y entonces, mire Hebreo dice, por la fe de 10, que desde el principio viene Dios salvando por la fe. Mire cómo empieza Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún, habla por ella. Por la fe, no fue traspuesto para no ver muerte. No fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dios tiene testimonio de nosotros, de que lo agradamos. No lo tenemos. Por eso es que necesitamos de Cristo. Por eso es que necesitamos de Cristo para nuestra salvación. Y necesitamos del Espíritu de Cristo para que nos haga entender la Escritura y poder caminar de acuerdo a como Cristo quiere que caminemos. Porque si no,
no podemos velar por nuestra salvación, hermano. No podemos velar. Y no podemos tomar nuestra salvación a la ligera, porque Dios, todo lo que ha hecho por nosotros, el valor es incalculable. Entonces, hay un solo medio para mediar con Él, se llama Jesucristo. Hay un solo camino para llegar a Dios, se llama Jesucristo. Hay un solo mediador, se llama Jesucristo. Nada de lo que yo pueda hacer me va a llevar al cielo. Lo único que me lleva al cielo es aceptar lo que Dios hizo por mí, que lo hizo por amor, que fue de llevar a Cristo a la cruz. Así que Pablo subraya en el versículo 13 de la base de nuestro mensaje que la salvación viene de Dios, pero que hay una responsabilidad de nosotros de llevar una vida de acuerdo con el don divino. ¿Cuál es ese don divino? La salvación. La salvación es el don divino. ¿Por qué? Porque mire, cuando vamos a Gálatas 5, capítulo 5, el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, lo que te está diciendo Pablo, si tú eres cristiano, vive como tal, demuéstralo. ¿Por qué? Porque mire cómo debe ser aquel que vive con el Espíritu. Lo primero que debe tener es amor. Después debe tener gozo en su vida. Debe tener paz. Debe tener paciencia. Debe tener benignidad. Debe ser bondadoso. Debe tener fe, mansedumbre. Debe tener templanza para cuando llegan las situaciones, mire, no se le mueva el piso y se vuelva loco, ¿no? Mire, coja las cosas, mire, con calma. ¿Por qué? Porque usted sabe en quién ha confiado y usted sabe quién es el que pelea su batalla. ¿Sí o no? Lo acabamos de leer, ¿verdad? Como Moisés le dijo, oiga, estése tranquilo, esa es la templanza, estése tranquilo, vamos a ver cómo Dios va a resolver contigo, vamos a ver cómo va a resolver con aquel que se está metiendo contigo, vamos a ver cómo es que Dios paga a cada cual lo que merece. Entonces, usted, contra tales cosas, no hay ley. No hay ley. ¿Sabe por qué? Porque es el Espíritu de Dios viviendo con usted. El carapacho de usted es suyo, con el corazón de Cristo injertado. Pues contra usted no hay ley, porque Cristo no pecó. Pero esas cosas usted tiene que tenerlas. A lo mejor no las tiene todas desarrolladas, pero tiene que tenerlas. Usted no me diga a mí que usted no tiene eso. Si usted es cristiano, usted tiene que tenerlas. A lo mejor no están desarrolladas completamente, pero está en ese camino. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso de santificarnos, de coger todas esas cosas y fortalecerlas para que obren a nuestro bien, para que los demás la vean en nosotros. Así que todo en la vida necesita energía. Se requiere energía para caminar y trabajar, se requiere energía para pensar y meditar, y también para obedecer y adorar a Dios. Y la energía para obedecer y adorar a Dios te la da el mismo Dios a través de su Espíritu Santo. Y el conocimiento de Dios te lo da el mismo Dios a través del Espíritu Santo, que es su palabra. Lo tenemos todo, hermano. Lo que nos hace falta es ponernos las pilas y empezar a caminar. Así que lo que dice este versículo es que se requiere energía espiritual para crecer como cristianos, llevar una vida santa y fructífera y agradable al Señor. ¿Saben cuál es lo triste de todo esto?
que el ejemplo de esa vida es Cristo. Que usted tiene ejemplo, que usted no fue dejado ahí a la deriva. No, usted tiene un Cristo en la cruz al cual usted debe mirar. O sea, usted no tiene excusa para no vivir así. Porque el ejemplo Dios se lo dio en el Hijo. ¿Cuál otra realidad que encontramos en el versículo? Cuando Pablo nos dice, ¿qué nos dice Pablo? ¿Por qué todo esto? Porque somos amados. Por eso es que, por tanto, amados míos. Porque usted y yo somos amados por Cristo. Por tal razón nosotros tenemos más que suficiente del por qué vivir de acuerdo a eso. Porque usted ya es amado. Porque Dios lo amó primero, antes de salvarlo. Ya Dios lo había amado desde la eternidad. Entonces ya eso es otra causa más para yo venir a Cristo. Que soy amado por Él. Por eso dice, amados míos, a pesar de nuestras imperfecciones, somos amados por el Señor. Eso me debe llevar a ocuparme de mi salvación. El llamado de ocuparos de nuestra salvación es más bien un llamado afectuoso a seguir el ejemplo de Cristo, confiado en su amor y practicando lo que aprendemos y recibimos y oímos a través del estudio de las Escrituras y la convivencia como iglesia. Eso es importante. Que empecemos a preocuparnos unos por los otros. No se miramos uno por un lado, otro por otro. Vamos a preocuparnos. Así que, comprendiendo lo que es la obediencia, porque como siempre habéis obedecido, y cómo sigue, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. O sea, Pablo le estaba diciendo a los filipenses, oye, cuando yo estaba presente, pues yo soy testigo de que ustedes me obedecían. Yo soy testigo de eso porque yo estaba presente. Pero yo quiero ver si esa obediencia es la misma ahora que yo estoy ausente. Yo digo que ustedes se preocupan por mí, que yo estoy en la cárcel y todo eso, pero yo quiero ver si ustedes actúan igual. Si en mi ausencia ustedes siguen siendo obedientes. El tercer elemento por el cual nos ocupamos de nuestra santificación es comprender la necesidad de la obediencia al Señor. El mandato de Dios para Pedro, Juan y Jacob en el monte de la transfiguración es para todos y es un mandato que lo dio Dios. Mateo 17:5. ¿Qué dice Mateo 17:5? Jesucristo mismo hablando, ¿verdad? Transfigurado, ellos están viendo al Cristo glorificado, transfigurado, tuvieron ese placer de poder vivir ese momento, de ver lo que ellos anhelaban ver, la transfiguración de Cristo. Y en medio de esa transfiguración, escuchan la voz del Padre. ¿Y qué le dice el Padre? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahora viene el mandato de la obediencia. A Él oí. Eso es lo que dice. Yo creo que me equivoqué porque yo lo veo muy calladito. Así es. Yo creo que me equivoqué. Como lo dije de memoria, me equivoqué. Entonces, sí. Pero esa es la palabra de Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oír. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga
en semejante ejemplo de desobediencia, como nos dice en Hebreos 4:11. La gran comisión de Jesús incluye el mandato de enseñarle a quienes se convierten de todas las naciones que guarde todas las cosas que os he mandado. Ese es el mandato de Mateo 28, 19-20. La obediencia escrita para la santificación, pues no puede existir sin ella. Así que comprender las responsabilidades, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, puesto que los creyentes somos pecadores, tendemos a justificarnos, a culpar la circunstancia o a otro por sus problemas y fallas. Todos somos fieles en la iglesia, pero fuera de ella, ¿qué? Ahí es donde Pablo nos invita a ser fiel. Fuera de ella. Donde nosotros somos testimonios vivos de Cristo. Pablo nos exhorta, no te portes bien sobre la iglesia, no también en tu casa, pórtate también en tu casa, en tu trabajo, en el mercado, con tu familia, donde quiera que estés. No puedes ser un angelito de la iglesia. No. Tú tienes que ser angelito donde quiera que vayas. Ese es el mandato. Porque si no, no estamos predicando a Cristo con nuestro caminar. Aquí se ven las señales que un creyente verdadero es responsable en todo tiempo de obedecer al Señor. Mire, si nosotros vamos ahí mismo al libro de Filipenses, en los versículos 27 al 30 del capítulo 1, mire lo que dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así que el verdadero creyente no depende de un pastor, un maestro, de la comunicación, de la comunión cristiana, ni de cualquier otra cosa para crecimiento y fortaleza espiritual. Esos son herramientas que tenemos. Pero no es que nosotros necesitamos eso para llegar. No. Es que esas son las herramientas que Dios nos da. Nos da un pastor, nos da una congregación para congregarnos, para aprender a vivir en armonía, en comunión, para aprender a compartir los unos con los otros. Entonces, nuestro ejemplo supremo es Jesucristo. Ahí es donde yo pongo mi mirada. Todo lo demás son herramientas que me ayudan a mantenerme enfocado. El pastor me ayuda, me dirige, los hermanos en la congregación, pues nos congregamos y adoramos juntos y alabamos al Señor, y son herramientas que me mantienen en camino, me mantienen enfocado, pero mi foco tiene que ser Cristo. Mi foco tiene que ser la cruz. Mi foco tiene que ser el reino de Dios, no las añadiduras. Las añadiduras son las herramientas que Dios me da para guiarnos. Así que comprender las consecuencias del pecado, aunque Dios ama y es misericordioso y perdonador, nunca exime a los creyentes de su responsabilidad frente a la desobediencia. Pablo comprendía bien las palabras de Juan. Mire las palabras de Juan en Primera de Juan, el capítulo 1, los versículos 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que sabiendo que servimos a un Dios santo y justo, el creyente fiel vivirá siempre con temor y temblor. Siempre. Con temor y temblor. Pero no es temor de miedo, sino temor de no completar, de quedarme a mitad del camino. Entonces ese temor me da temblor. No, yo quiero llegar. Yo quiero llegar al cielo. Dios me prometió eso. Que si yo aceptaba a Jesucristo como Señor y Salvador, Él me iba a dar las herramientas a través de su Espíritu Santo para que yo pueda fortalecerme en la fe y seguir santificándome hasta el día que me muera o hasta el día que Cristo vuelva. Pero mientras tanto, yo tengo que hacer mi esfuerzo. Yo tengo que sacar tiempo para leer las Escrituras, para orar, para relacionarme con Dios, para entrar en intimidad con Dios. Así que como conclusión, este temor y este temblor moverá a los creyentes a orar, a confiar, para pedir a Dios su fervor, su ayuda, para huir del pecado. Como Él señaló, enseñó, y no nos metas, ¿verdad? Como las señales, Él nos enseñó en el Padre Nuestro, ¿verdad? Que dice, y no nos dejes caer en la tentación. Así que esa oración evidencia también la tensión espiritual que existe entre la responsabilidad del creyente y el poder de Dios. Nosotros tenemos que tomar la determinación de vivir de manera justa y de ocuparnos de nuestra salvación en nuestra vida diaria mientras reconocemos que toda la capacidad para obedecer viene del Espíritu de Dios. Es Dios mismo el que te hace capaz de tu poder entender su palabra, de tu poder obedecerlo, de tu poder cambiar las cosas que a Él no le agradan. Él es el que te ayuda, Él es el que te va limpiando, Él es el alfarero que te va dando forma hasta llevarte a donde Él quiere que llegues. Perseverar en la fe es el deber de todo verdadero creyente, aunque no el poder de su seguridad. Es, sin embargo, la evidencia inequívoca e inclusive del poder divino que actúa en el alma. Mire cómo dice Colosenses 1:29. Ya para terminar. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿La potencia de quién? De Dios mismo, a través del Espíritu Santo. Así que los creyentes perseveran porque el poder de Dios guarda su salvación. Si leemos Efesios 2:8-10, para terminar, mire lo que nos dice Pablo, o lo que le dice Pablo a los Efesios. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él. Ese es el llamado. Ese es el llamado de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Él te está esperando. Él quiere que tú vengas a sus pies. Él quiere que tú le rindas a Él. Está en ti. Ya la invitación está hecha. Está en ti el venir a los pies de Cristo
o seguir viviendo de espaldas a Él, creyendo que en el día final Él te va a dejar entrar. Pero no es así. Tienes que hacerlo públicamente, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de poder exponer tu palabra. Te damos la gloria y la honra porque por lo que vas a hacer con cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que la fuerza para perseverar, para obedecer y para seguir caminando con la mirada puesta en tu Hijo viene de ti a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, por esa oportunidad que nos das de vivir cada día esperando tu venida, Señor. Gracias porque en el tiempo que esperamos, tú aprovechas ese tiempo, Señor, para santificar nuestra vida. Tú aprovechas ese tiempo, Señor, para limpiarnos, Señor, para quitar lo que a ti no te agrada de cada uno de nosotros. Que el que antes mentía dejara de mentir, que el que robara ya no robe más, que ahora trabaje con el sudor de su frente, lleve el sustento a su casa, Señor. Gracias, Señor, porque la verdad es que no tenemos nombre para Él. Y aún así, tú nos has amado cuando éramos tus enemigos. Tú nos has dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias porque en este día hemos aprendido que hay dos maneras de vivir. Una, sirviéndote a ti, y una, de espaldas a ti. Así que llévanos, despídenos de este lugar. No nos despidas de tu presencia, sino de este lugar. Y llévanos a cada uno de nosotros a nuestro respectivo lugar. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice